Desde hace meses sospechaba que mi suegra tramaba algo. Tenía una actitud extraña, especialmente cuando hablábamos de la casa. Todo comenzó cuando nos visitó con frecuencia, mucho más de lo habitual. Solo quiero pasar más tiempo con la familia, decía con una sonrisa que siempre me pareció un poco falsa. Mi instinto jurídico me alertaba, pero decidí esperar y observar antes de sacar conclusiones precipitadas. Una tarde de sábado, cuando estábamos disfrutando un café, comenzó a hacer preguntas específicas sobre la casa. ¿A nombre de quién está? ¿Han hecho algún cambio en las escrituras?, preguntó con fingido interés. Como abogado, supe de inmediato que algo andaba mal. Nadie hace esas preguntas casualmente. Respondí de manera vaga, cuidando mis palabras. No sabía exactamente qué planeaba, pero ahora estaba en alerta máxima. Unas semanas después, mi esposa recibió una llamada de su madre, diciendo que conocía a un abogado que podía ayudarnos a optimizar los documentos de la casa. Mi suegra lo planteó como un favor, algo que haría por el bien de la familia. Me mordí la lengua para no explotar de risa frente a mi esposa. Si algo sé como abogado, es que cuando la gente usa frases como el bien de la familia en un contexto legal, las intenciones suelen ser cualquier cosa menos altruistas. El día de la reunión, mi suegra llegó con un hombre que de inmediato me pareció sospechoso. Vestía un traje barato y traía una carpeta repleta de documentos, pero lo que realmente llamó mi atención fue su inseguridad. Evitaba el contacto visual y su tono de voz era demasiado ensayado. Cuando se presentó como abogado, me ofreció una tarjeta que casi me hizo reír en voz alta. Era una tarjeta mal impresa, con el tipo de diseño que encuentras en plantillas gratuitas. Sabía que estaba frente a un farsante. Decidí jugar mi carta con calma. Lo dejé hablar, exponiendo su plan para transferir la casa a nombre de mi suegra temporalmente por razones fiscales. Es un trámite común y beneficiará a todos, explicó con una sonrisa que no lograba ocultar sus nervios. Mi suegra asintió entusiasmada, mirando de reojo a mi esposa para asegurarse de que no sospechara nada. Lo que ellos no sabían era que yo ya había preparado mi propio plan. En los días previos, recopilé toda la información necesaria. Revisé las escrituras, verifiqué el registro público y, por si fuera poco, investigué al supuesto abogado. Resultó ser un estafador con un historial de engaños, muchos de ellos relacionados con propiedades. Llevaba semanas esperando este momento. Cuando el farsante terminó de explicar su plan, me aclaré la garganta y les dije, esto suena interesante, pero tengo algunas dudas legales, ¿podríamos revisar los documentos antes de firmar algo? La expresión de mi suegra cambió de inmediato. Su sonrisa desapareció por un segundo, pero rápidamente se recompuso. El supuesto abogado, en cambio, comenzó a tartamudear. Estaba claro que no esperaba que yo cuestionara su plan tan pronto. Saqué de mi portafolio una carpeta llena de pruebas que había recopilado. Antes de seguir con esto, me gustaría confirmar algunos detalles. Por ejemplo, ¿por qué en el registro público aparece su nombre relacionado con casos de fraude?, pregunté, mirando directamente al farsante. La habitación quedó en completo silencio. Mi suegra me miró con los ojos bien abiertos, incapaz de articular palabra. El hombre intentó justificarlo, diciendo que había sido un error de identidad, pero para entonces yo ya tenía el control total de la situación. Les expliqué, de manera pausada pero firme, que si continuaban con esa farsa, no solo invalidaría cualquier documento que intentaran firmar, sino que además los demandaría por intento de fraude. Mi esposa, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente entendió lo que estaba sucediendo. Miró a su madre con una mezcla de incredulidad y rabia. «Estás tratando de robarnos la casa», le gritó. La tensión en la habitación era palpable. Mi suegra, acorralada, intentó negar todo, diciendo que era un malentendido y que solo quería ayudarnos. Pero ya era demasiado tarde. Exigí que el farsante se fuera de inmediato, amenazando con llamar a la policía si no lo hacía. Antes de salir, intentó recuperar los documentos que había traído, pero lo detuve.
Esto podría servir como evidencia, le dije con una sonrisa sarcástica. Después de ese día, mi suegra evitó visitarnos por un tiempo. Mi esposa quedó profundamente decepcionada, pero agradecida de que estuviera preparado para lidiar con la situación. La casa siguió siendo nuestra, y cada vez que recuerdo la cara de mi suegra al darse cuenta de que su plan había fracasado, no puedo evitar reírme. Nunca subestimes a un abogado, especialmente cuando eres un farsante sin talento. Aunque la batalla parecía haber terminado ese día, en el fondo sabía que mi suegra no dejaría esto así. Las personas como ella rara vez aceptan la derrota sin intentar una última jugada. Los días siguientes transcurrieron en un silencio incómodo. Mi esposa, visiblemente afectada, apenas mencionaba a su madre, y yo, por respeto, tampoco quería presionar el tema. Sin embargo, mi instinto me decía que era solo cuestión de tiempo antes de que intentara algo más. Un día, recibí un correo electrónico sospechoso. El remitente pretendía ser una firma de abogados y adjuntaba un supuesto requerimiento urgente relacionado con la propiedad. No hacía falta ser un experto para notar las inconsistencias. Además, el lenguaje era demasiado genérico y formal para un asunto tan específico. Decidí no responder y, en cambio, imprimí el correo para agregarlo a mi creciente archivo sobre las artimañas de mi suegra. Semanas después, mi esposa mencionó de pasada que su madre había empezado a comentar entre familiares que tenía derecho sobre la casa. Esto me hizo reír de forma amarga. ¿Ahora quería reclutar a la familia para su cruzada? Lo más absurdo de todo era que, legalmente, no tenía ninguna base para reclamar algo. Pero sabía que, para ella, la ley era lo de menos. Estaba jugando con la percepción de los demás, creando un relato donde ella era la víctima. Algunos familiares incluso comenzaron a enviarnos mensajes preguntando por qué no compartíamos la propiedad. Según ellos, mi suegra les había hecho creer que nosotros éramos los mezquinos. Mi paciencia empezó a agotarse. Decidí que era momento de acabar con esto de manera definitiva. Empecé a tomar medidas preventivas para protegernos. Cambié las cerraduras de la casa, contraté a un cerrajero para instalar un sistema de seguridad nuevo, y consulté con un colega de confianza sobre cómo blindar aún más la documentación de la propiedad. Mi amigo, con algo de sorna, me preguntó si estaba enfrentándome a una mafia. Algo parecido, respondí entre risas. Poco después, mi suegra dio su siguiente paso. Una tarde, llegó sin avisar, acompañada de un notario que parecía genuino. Esta vez, ya no venía con el abogado farsante, sino con una estrategia más sofisticada. Pretendía que firmáramos un acuerdo para garantizar que todos en la familia tuvieran acceso a la casa. Su tono era tranquilo, casi persuasivo, como si realmente creyera que esto era por el bien común. Lo que no esperaba era que yo hubiera instalado cámaras de seguridad que capturaban audio y video. Si realmente crees que este documento es legal, entonces no te molestará que todo quede grabado para futuras referencias legales, ¿verdad?, le dije mientras señalaba la cámara en el techo. El notario, visiblemente incómodo, se excusó y salió de la casa apresuradamente. Mi suegra, furiosa, empezó a gritar que yo la estaba amenazando, aunque la evidencia mostraba lo contrario. Fue entonces cuando decidí que era el momento de confrontarla de manera directa. Saqué todos los documentos que había recopilado hasta ese momento, los correos electrónicos fraudulentos, los registros de sus intentos fallidos con el abogado falso, e incluso las grabaciones del día que había llegado con el notario. ¿Quieres que vayamos a los tribunales con esto?, le dije con una calma que no sentía realmente. Sabía que estaba jugando mi última carta, pero también sabía que tenía todo a mi favor. Mi suegra, completamente acorralada, finalmente cedió. Se sentó en silencio durante varios minutos, mirando los papeles sobre la mesa sin decir una palabra. Después, sin mirarnos, murmuró algo acerca de que solo quería asegurarse de que la casa quedara en la familia. Ni siquiera me molesté en responder. Su derrota era evidente. Después de ese día, nuestra relación con ella quedó completamente rota.
Mi esposa decidió cortar todo contacto y, aunque me dolió verla afectada, sabía que era lo mejor para nuestra tranquilidad. Por mi parte, aprendí dos cosas importantes. Primero, que nunca debes subestimar la ambición de alguien desesperado, y segundo, que ser abogado tiene ventajas que van mucho más allá del tribunal. Hoy, cada vez que paso por esa sala donde desenmascaré sus planes, sonrío. No porque haya disfrutado enfrentándola, sino porque reafirmé algo que siempre he creído: la verdad, respaldada por pruebas, siempre prevalecerá. ¿Quién sabe si intentará algo más en el futuro? Si lo hace, estaré preparado, como siempre.